presentar y cuáles son esas pruebas que él tuvo que aprobar para poder ser parte del ejército. Y el postulante, y aquí de pronto hay alguno aquí que quiera lanzarse a esta aventura, ¿verdad? No escucho mucho amén. Yo creo que no hay muchos aquí que quieren lanzarse a eso. El postulante tiene que tener ciertos requisitos. Primero debe tener ciudadanía o residencia legal, debe tener la edad adecuada, la educación básica. Ahora eso es como primero, si usted tiene esos requisitos, entonces puede aplicar. Ahora, el joven, cuando tenga estos requisitos, pues debe llamar a un reclutador que le va a contar cómo es el asunto. Es allí donde le explican que todo va a ser color de rosa, que nadie le va a decir nada, que lo van a tratar como un príncipe, como su mamá lo trata en la casa, que va a comer puro buffet, que va a poder poner sus reglas. Ahora, si dice que sí, dice, bueno, ahora tiene que pasar por algunos exámenes físicos. Yo tengo estos exámenes físicos escritos en una hojita pegado ahí en mi escritorio. A ver si algún día los puedo cumplir. Entre ellos, 42 lagartijas o push-ups en 2 minutos. 50 sentadillas en 2 minutos. Y 1.5 millas en 12 minutos con 30 segundos. Ahora, si es capaz de pasar eso, pues entonces ahí viene lo bueno, le firma un contrato entre 4 y 6 años y luego vamos al boot camp a ver si pasa. Ahora hasta aquí el hombre ya ha firmado, ya está todo listo, está muy animado con su melena, algunos van con melena, su pelo largo, está feliz, el hombre llega allá y allí en ese boot camp que es, probablemente varía, si alguien quiere saber más detalles va a tener que preguntarle a Leonte que ya pasó por todo esto. Y va a estar allí 10 semanas y allí es donde el personaje va a establecer nuevas bases de comportamiento y va a aprender lo que significa obedecer, va a tener que dejar a un lado su ego y aprender a trabajar en equipo. Este personaje debe resistir el entrenamiento, debe resistir para poder avanzar y alcanzar pues graduación. Ahora tengo un video para ustedes. Esto nos puede un poquito ilustrar esta idea. Look at me. We're now aboard Marine Corps Recruit Depot at San Diego, Building 622, Receiving Company. From now on, the only words out of your mouth are yes sir, no sir when asked a question. Do you understand? Yes sir! You will scream aye aye sir when told to do something. Do you understand? Yes sir! Now, when I tell you to, you're going to stand up, grab your belongings, and get off my bus. Do you understand? Yes sir! When you get off the bus, you get on the yellow footprints, fill it again from front to back, left to right. Do you understand? Yes sir! Grab your trash, get off the bus now! Alright sir! Get off the bus, go! Get off now, get off! Get off the bus! Oh yes sir! Sit up straight and look at me right now! Aye, sir! My name is Staff Sergeant May, and I am your senior drill instructor. I'm assisted in my duties by drill instructor Staff Sergeant Villalobos and drill instructor Staff Sergeant King. Our mission is to train each one of you to become a United States Marine. A Marine is characterized as one who possesses the highest of military virtues. He obeys orders, respects his seniors, and strives constantly to be the best at everything that he does. Discipline and spirit are the hallmarks of a Marine. Each of you can become a Marine if you develop discipline and spirit. We will give every effort to train you, even after some of you have given up for yourselves. Start is a string. It's already pulled out, do you understand? Yes, sir! You'll pull that string tight down so the mesh bag is closed, do you understand? Yes, sir! Put your left arm and your hand through the mesh bag and you will wear this mesh bag crossbody Rambo style, do you understand? Yes, sir! Do you understand? Yes, sir! All you face your bin right now. Yes, sir! Pull that string tight now, hurry up, get that string out of that back! Pull that string tight! Crossbody that string! Crossbody string! Get it out now! Pull the string out now! Pull the string out now! Pull the string out now! Pull it out! Pull the string out now! Get the string out! Right sir! Right sir! And put it up your left! Right sir! You only play by taking to my green bag. Hey, for money and points inside that green bag! Done, sir! Stop moving! Stop! Move! Yes, sir! 10 seconds, do it now. You up? Done, sir! You up?
Bueno, probablemente sea la primera vez que algunos de ellos dijeron sí, señor, ¿verdad? Ahora, esto suena muy intenso, ¿cierto? Suena muy intenso. ¿Cuántos están animados a lanzarse algo así? No, sir. Es verdad. Ahora, miren, cada uno de estos jóvenes está allí de manera voluntaria. Nadie está obligado, nadie fue depositado allá como en una cárcel. No, cada uno de estos personajes decidieron de manera voluntaria someterse a esta disciplina por un propósito, inspirados en una meta. Por supuesto, cada uno de ellos tuvo que dejar a un lado su ego, su malcriadez en algunos casos y aprender a obedecer. Porque hasta a obedecer se aprende, ¿cierto? Ahora, como lo notan, aprender a domar el carácter no es sencillo, pero es necesario. De lo contrario, no van a servir para este oficio. Esta disciplina, esta pasión que ustedes puedan ver allí, esta entrega me hace pensar en la vida cristiana. Porque Dios nos instruye, nos educa, nos disciplina, pero no para algo temporal, algo pasajero, sino para siempre, para la eternidad, para que nuestras vidas tengan sentido y perduren en la eternidad. Ahora, hoy nosotros también tenemos que aprender a obedecer. Nosotros también tenemos que aprender a seguir instrucciones, pero no para nuestro mal y en absoluto para oprimirnos, sino para sacar lo mejor de nosotros y hacer que nuestras vidas valgan la pena. Y es que nuestra vida, como la de ellos, estos caballeros, van a estar expuestos a situaciones peligrosas, van a estar expuestos a situaciones donde sus vidas van a estar en riesgo y las vidas de aquellos que los rodean van a estar en riesgo. Amigos, sus vidas están en riesgo. Sin Dios, sin Cristo, sus vidas están en riesgo. Sin Dios, sin Cristo, las vidas de sus hermanos están en riesgo. Así que usted necesita aprender a obedecer. Necesita aprender a escuchar instrucciones y hacerlas. Espero que como yo usted esté convencido que debemos darle a Dios el 100% y que necesitamos esperar mucho más de nosotros y aprender a escucharlo a Él mucho más. Y hablando de eso, hoy tengo unas palabras del Señor para cada uno de ustedes, unas palabras de advertencia, una advertencia argumentada que probablemente va a sonar un poco firme, un poco sólida y confrontadora de cierta medida. Pero saben, Dios no nos va a estar gritando en el oído, ¿verdad? No nos va a estar presionando de tal forma, no nos va a hablar como adultos, como a cada uno de ustedes que están acá. Y ustedes van a tener que tomar una decisión sobre qué hacer con esto que vamos a leer, que es una advertencia. Así que les invito a abrir su Biblia en el capítulo número 4 del libro de Hebreos. Hoy nuestro mensaje se titula Cuando la fe se demuestra. Cuando la fe se demuestra. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 13. Vamos a leer esos versículos, pero los vamos a leer a medida que avanza el argumento. Y quiero iniciar con un primer punto que titula No basta parecer creyente. Y dice la palabra de Dios allí, solamente vamos a leer el versículo 1, porque allí vamos a tener una idea importante, una idea central, que a partir de la cual el Señor nos va a hablar y va a desarrollar el resto de su argumento a través del autor. Dice la palabra del Señor, temamos pues, o sea que siendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Detengamos allí nada más. Si usted se para un segundo y lee ese texto, probablemente sienta un poco de escalofrío, porque establece primero hay una palabra al principio, y él va a decir, temamos. Pero ¿por qué tenemos que temer? Temamos pues, aunque la promesa del reposo está vigente, es posible que algunos parezca que no van a llegar. Este pasaje inicia de una manera
muy radical, por supuesto, no llamando nuestra atención hacia el terror paralizante, como lo que probablemente algunos podríamos pensar con esa palabra temamos. Por el contrario, nos invita a la reflexión, a la reverencia, al respeto. Nos invita a tomar este asunto en serio. ¿Y qué asunto es este? Bueno, pues que la promesa de Dios aún está vigente. Participar con Él en su reino, de recibir la salvación de nuestras almas. Pero es posible que algunas personas, otros como a ellos, recuerden que esta escritura está enmarcada en un contexto cristiano. La palabra, el libro de Hebreos, está dirigido a una comunidad cristiana. Así que esta palabra es extensiva a nosotros como comunidad cristiana. Tanto en ellos como en nosotros puede haber personas en una comunidad cristiana que parezca que van al reposo, pero realmente no van a ir. Entonces el Señor les llama y dice, bueno, temamos, porque aquí hay una afirmación muy clara. Es posible que una persona pueda parecer, pero no ser. Es posible que usted pueda parecer cristiano, pero no estar en el camino del reposo. Y esto es sorprendente. ¿Cómo esto puede suceder? Bueno, pues los versículos 2 al 5 nos van a aclarar las implicaciones de esto. Miren lo que dice la palabra. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. La situación que describe este texto es muy clara. Hay personas, viéndose aquellas en el Antiguo Testamento, personas a las cuales se les predicó la palabra, se vieron expuestas a la palabra por la predicación de aquel entonces, pero no les aprovechó. No les aprovechó porque no creyeron en lo que se les estaba diciendo. Y saben, hoy nosotros estamos expuestos al mismo peligro, todos nosotros estamos expuestos al mismo peligro, que podemos escuchar, podemos leer, podemos incluso hasta tener stickers o publicaciones de la palabra de Dios en Facebook, compartir videos y todas estas cosas, pero aún así la palabra no nos aprovecha. ¿Cómo puede ser que uno no le puede a uno aprovechar la palabra de Dios? Bueno, la verdad es que si no hay fe, la palabra no aprovecha. ¿Y qué significa esto? No tiene una respuesta sólida, firme a lo que se está escuchando, pues usted no tiene fe. Y dice la palabra, recordarán, el Señor lo dice ahí mismo en el libro de Hebreos, que sin fe es ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por supuesto, no nos estamos refiriendo a una fe mental o a una conciencia de que Dios existe. No, estas personas allá en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, como lo hemos estudiado, e incluso ese mismo texto, como lo hablaré en un momento, está referenciado en el Salmo 95, estas personas escucharon, pero no, y creían en Dios, adoraban a Dios. Creían en el Dios único y presentaban sacrificios y todo esto. Estos cristianos del libro de Hebreos estaban haciendo lo mismo. Se reunían, hablaban, probablemente leían las escrituras, pero aún así a ellos y a nosotros nos dice, es posible que la palabra de Dios no les aproveche. Si ustedes no responden apropiadamente a lo que están escuchando. Qué desafiante esto, ¿verdad? Ahora, el problema, mis hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, no es que no
haya plan de salvación. El problema no es que no haya salvación. El problema no es nuestra condición pecaminosa. Tampoco que es muy difícil ser cristiano. Tampoco es que no haya lugar de reposo o haya cielo. No, el problema no es ese. El problema es la ausencia de fe, la ausencia de creerle a Dios, la ausencia de credibilidad en el Evangelio. Ahora, es posible que algunos de ustedes, o quizás hayan escuchado a algunas personas decir algo como, bueno, la verdad es que yo le creo a Dios. Le creo a Dios, pero no me hablen de la iglesia. No me hablen de la iglesia. Yo no necesito de una iglesia amar a Dios. En la iglesia, algunos dicen, hay mucha hipocresía. Es un grupo de mojigatos que intentan vivir de una vida de una manera piadosa. Andan con la cabeza agachada, realmente son un grupo de hipócritas. La iglesia está llena de chismosos. La iglesia está llena de chismosos, de avivatos de doble vida, que lo que intentan es sacarle el dinero a las demás personas. La iglesia no es una buena institución. Yo no necesito de una iglesia para amar a Dios. Bueno, tenemos que reconocer algo a partir del texto bíblico. La iglesia es uno de los lugares donde Dios muestra su gracia y reconstruye hogares, la vida y las emociones del mundo quebrado en el que nosotros nos encontramos. Seguramente usted encontrará vidas como la mía, en la cual Dios debe continuar trabajando, porque no ha llegado al final del producto, que es el varón perfecto. Jesucristo nuestro Señor. Así que sí, efectivamente, probablemente en esta iglesia y en cualquier iglesia usted encuentre una cantidad de pecadores. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de pecadores. Esa es la realidad. Ahora, si usted está buscando una iglesia perfecta, por favor, váyase a buscarla a otro lugar, porque aquí no está, no es esta. Y me temo que si usted va a otra iglesia, probablemente la dañe. Ahora, amigos, nadie puede amar a Dios y no amar a la iglesia del Señor, por la cual el Salvador, Jesucristo el Señor, dio su vida por la iglesia. Hermanos, nadie puede amar a Dios y odiar a la humanidad. Nadie puede amar a Dios y odiar a su hermano. De hecho, el texto llama a estas personas que están en la iglesia, que se odian unos con otros, asesinos. ¿Por qué es tan radical el Señor? Porque el Señor no ama la mentira. Quien conoce a Dios debe amar a su hermano, es lo que dice el texto. Ahora, en que esta situación de incredulidad del pueblo puede ser un poco frustrante, puede ser un poco desanimante, de cierta manera para algunos puede ser llevarnos hasta el punto de estar exhaustos y no querer servir. Bueno, Dios no se descontrola, ni tampoco se frustra, ni se desanima porque la gente no escuche. Van a ver ustedes varios testimonios en el texto bíblico donde Él está dispuesto a empezar una y otra vez con las personas. De hecho, ustedes recordarán por ahí en el libro de Juan, capítulo número 6, versículo 60 en adelante, cuando algunas personas le dicen, algunos discípulos de Jesús le dicen, Señor Jesús, esto que tú estás diciendo es demasiado difícil para creer. Y Él se volteó y les dijo, bueno, si se quieren ir, algunos de ustedes también se quieren ir. Hermanos y amigos, ninguno de nosotros es indispensable para la obra de Dios. Nadie es indispensable para la obra del Señor. Ustedes y yo tenemos unas palabras de advertencia que no son una sugerencia, porque lo que está en juego aquí es nuestra vida. Ahora, si usted ha creído, porque dice también la palabra, esto es para los que no han creído. Pero si usted ha creído en las palabras del Señor, que son verdaderas, y usted cree que esta es la verdad, lo que el Señor dice, y es digno de credibilidad, pues usted ya va a empezar a ver, si no empezó ya,
a ver la promesa del Señor hecha una realidad en su vida. Usted no tiene de qué temer, porque en usted se va a cumplir la palabra del Señor en esta vida y en la eternidad. Pero ahora debemos considerar los versículos números 6 al 11 y veamos por qué. ¿Por qué el Señor está argumentando esto y hacia dónde nos dirige con esta conversación? Bueno, vamos a leer los versículos 6 al 11 y vamos a llegar a algo importante, y es que el reposo todavía permanece disponible, se encuentra disponible, pero requiere perseverancia. Dice la palabra del Señor: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque Josué, si les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Varios elementos, mis amigos, surgen, salen a la superficie a través de este texto. Número uno, que desde el inicio, si ustedes se fijan, desde el inicio nuestro Señor ha estado buscando darle reposo a la humanidad. Eso es lo primero. Y esto nos remite al libro de Génesis. No es que apenas Dios esté planeando a ver qué va a hacer. No, desde el principio el Señor ha invitado a los hombres, a las mujeres, a su pueblo, a la humanidad, a que reposen en Él, a que descansen en Él, a que no dependan de ustedes, sino de Él. El autor de Hebreos repite una y otra vez lo mismo. Y alguien podría decir, bueno, ¿y esto por qué es tan repetitivo? ¿Acaso falta creatividad aquí en el autor? No crean eso. Lo que el Señor está promoviendo aquí es un claro énfasis en que necesitamos escuchar y obedecer y no endurecer nuestros corazones, como les pasó a aquellos. Esto nos lleva a pensar en aquellos israelitas. Recordarán ustedes que algunos de estos israelitas, buena parte de ellos, los mayores de 20 años, cuando salieron de Egipto, perdieron su vida y se quedaron tendidos en el desierto. Y no pudieron entrar al lugar de reposo que el Señor les había preparado en la tierra prometida. Pero alguien podría decir, sí, pero entraron sus hijos menores de 20. Pero se darán cuenta que aquella tierra prometida que el Señor les había hecho, les había preparado, una tierra donde corre la leche y miel, una tierra preciosa, cayó víctima de la idolatría, de la promiscuidad, cayó con pecado, porque las personas, incluso después de haber entrado en la tierra prometida, desobedecieron. Entonces el Señor nos invita a pensar en algo importante. Aún hay un reposo para el pueblo de Dios y no todos han entrado. Entonces esto me anima a pensar en que es posible que si usted ha estado viniendo a esta comunidad y ha estado escuchando de Dios desde tempranos años en su vida, ¿no cree usted que ya es hora de volverse al Señor? ¿Será que está el Señor esperando por usted para que se vuelva a Él? ¿Será usted ese que aún no ha entrado y que necesita entrar? Miren, no hay muchas invitaciones gratis en el mundo. Bueno, además de las invitaciones, múltiples invitaciones al pecado, pero para lo bueno, aquí hay una invitación al cielo, gratis para ustedes, porque había un costo y ese costo ya fue pagado. Ese costo fue pagado por nuestro Señor Jesús. Y ahora, si usted ya está en camino de ese reposo,
tiene un deber. Y esto nos lleva a pensar a que la vida cristiana tiene un propósito y requiere algo de nosotros. Perseverar. Ahora, nuestro deber, de acuerdo a lo que dice el texto, es procurar entrar. Y alguien podría decir, ¿cómo puedo procurar entrar? ¿Es acaso esta una afirmación para decirnos que podemos llegar al reposo por nuestras propias obras? No, en absoluto. Lo que dice el texto es que debemos mantener nuestra fe y procurar rechazar las invitaciones al pecado y aquellas declaraciones ligeras de fe que se evaporan, que se atomizan cuando viene la prueba. Es muy conocida la afirmación, de pronto usted lo ha escuchado, que el que ha creído va a perseverar. Es verdad, no obstante debemos recordar que aquel que cree en el Señor entra en una comunión con el Espíritu Santo, que no lo anula, ni tampoco lo estimula a no hacer nada, tampoco lo inhabilita, es decir, toda la responsabilidad cae sobre el Espíritu Santo y usted no tiene que hacer absolutamente nada. Bueno, eso no es consistente con el texto. Lo que dice la palabra de Dios es que el Espíritu Santo de manera proactiva nos invita, nos mueve, nos inspira a hacer aquello para lo cual fuimos llamados. Nos invita a dejar aquello que nos pueda hacer daño a nuestra fe. No porque lo diga la iglesia, sino porque usted de una manera consciente lo analiza, lo evalúa y el Espíritu Santo le dice, bueno, quizás esto no está bien para usted. Quizás necesita apartarse de estos amigos. Quizás necesita apartarse de estos hábitos. Quizás necesita cortar esto en su vida. Y quizás de manera opuesta debe incorporar estas nuevas cosas para usted. Hay personas que parecen estar sentadas frente al televisor todo el día, esperando que Dios las cambie. Hay quienes se excusan su comportamiento en su naturaleza pecaminosa y luego, como Pilato, simplemente se lavan las manos y dicen, es que soy carnal, es que soy un cristiano de carne y estoy en esta carne. Entonces, porque estoy en esta carne y porque soy un hombre pecador, una mujer pecadora, entonces pues así me tendrá que recibir Dios. Cuidado. A Dios no se le pueden poner condiciones y Él va a decir, si no hay fe, no hay entrada al cielo. Si usted no me cree, no va a entrar. Es imposible que Dios deje a tanta gente por fuera. Miles quedaron tendidos en el desierto porque no le creyeron a Dios. ¿Creen que ustedes van a ser diferentes? Si nosotros no creemos en el Señor, si no vivimos una fe respaldada por nuestros hechos, una fe que fructifique, eso redundará en una visión muy clara de que probablemente la fe que nosotros tenemos no es verdadera fe. Ahora, la palabra de Dios dice en Romanos algo maravilloso. Así que, hermanos, deudores somos. No de la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Señor, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Wow, qué difícil es esto. Yo debo ser honesto con ustedes. A veces llego a algunos textos que me parecen complejísimos y digo, Dios mío, ¿cómo yo, siendo lo que yo soy, tan pecador, tan limitado, tan débil, tan frágil, tan vulnerable a las cosas pecaminosas, cómo yo puedo hacer morir las cosas de la carne? Tengo 30 años como cristiano, gracias a Dios, más de 30 años, y todos los días me encuentro luchando con las mismas cosas de hace 20 años. Es difícil la carne, ¿cierto? Es difícil. ¿Ha sentido usted la carga de que a veces es más fuerte la carne que el espíritu? Bueno, esto es de esperarse, por supuesto, porque nuestro poder
No podemos hacerlo. Nosotros simplemente carecemos del poder para superar nuestra carne. No podemos hacerlo. Algunas personas pueden intentar un tipo de terapia o pueden leer libros motivacionales o pueden escuchar prédicas que los levantan 10 minutos y cuando salen a la realidad se dan cuenta que esto fue solamente un chispazo, un momento de emoción. Pero si usted tiene al Espíritu Santo con usted, si el Espíritu Santo mora en usted, el Espíritu Santo lo capacita, lo empodera, lo energiza para que cuando lleguen estos momentos de debilidad, usted pueda decir, no, gracias, me voy a apartar, no lo voy a hacer. Eso significa vivir en el Espíritu. Pero noten lo que dice Pablo. Pablo delega esta responsabilidad, es el Señor mismo a través de Pablo. Usted es responsable de hacer morir las obras de la carne en su vida. Usted. No espere que su papá lo haga o que el pastor le diga cómo hacerlo. No espere que por un chispazo ya de un día para otro amanezca santo o santa. No, usted tiene que vivir de una manera diferente. Usted debe decidirlo. Debe decidirlo porque lo puede hacer si el Espíritu Santo está con usted. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo hacerlo? Si usted ya ha creído y sigue luchando como yo, ¿qué hay que hacer? Rendirse todos los días. Rendirse a Dios y decirle, Señor, Padre, yo soy tuyo, yo te pertenezco. Dame la fuerza para avanzar día tras día agradándote. Dame la fuerza para aprender a decir no. Dame la fuerza para tomar distancia de amistades, de hábitos, de cosas que no me contribuyen. Por favor, despierta en mí el deseo por tu palabra, por escucharte, Señor. Ayúdame a buscar tu palabra. Ayúdame a saber cuál es mi derecha, cuál es mi izquierda. Y el que pide, se le dará. Y el que llama a la puerta, eso es el Señor. Y ahora, alguien podría hacer una pregunta inocente. ¿Y qué son las cosas de la carne? ¿Y qué son esas cosas? ¿A qué tú te estás refiriendo? Bueno, no me voy a extender en esto. Hay varias escrituras que nos hablan acerca de esto. Pero quiero mencionar para ustedes simplemente esta escritura muy sencilla en el libro de Efesios que nos señala algo importante desde el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué hay que hacer? Hablar la verdad. Es decir, si usted es un hombre mentiroso, si usted es una mujer mentirosa, y noten que aquí la mentira no está clasificada. Mentiras dañinas y mentiras no dañinas. No dice que si usted dice mentiras, no lo vuelva a hacer. También dice que si usted se enoja, no pequen. Si usted robaba, ¿cuántos ladrones hay aquí? Ninguno, amén. Ahora, si usted robaba en el pasado, pues no vuelva a robar. Es lo que dice el texto. ¿Esto qué quiere decir? Esto es maravilloso, ¿no? Es una declaración honesta de que habían cristianos que habían sido ladrones. Ahora, uno no necesita robar a alguien sacándole algo de su bolso. Hay otras maneras de robar y ustedes saben a qué me refiero. En lugar de robar, ¿qué debe hacer? Trabajar, así es. Ahora, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es eso? Hay que ponerle freno a la lengua. Palabras obscenas, va a avanzar más. Chistes indecentes, conversaciones que no edifican. Estas cosas hay que cortarlas. Es lo que dice la palabra. Ninguna. No, pero una de vez en cuando. Ninguna palabra corrompida debe salir de su boca. Finalmente, aquí en el versículo 31 nos va a decir: quítese de vosotros todo ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Pero es que ese es mi carácter. Hasta aquí fue su carácter. Hasta que encontró a Cristo, ese fue su carácter. Porque en Cristo ahora tiene que ser una persona nueva. Si es que Cristo está en usted. Ahí lo dice claramente. Esto no es algo que yo me estoy inventando, está en el texto. Esto es lo que espera Dios de ustedes. Creo que estamos siendo muy radicales. Bueno, servimos a un Dios radical. Servimos a un Dios de la luz. Esta mañana, conversando con Nelson y unos hermanos queridos,
Nelson dijo algo muy interesante que me puso a pensar entre muchas cosas que él dice, edificantes. Dice, la oscuridad se va a comportar como oscuridad, pero el que es de la luz debe vivir como de la luz. ¿De dónde estamos nosotros parados? ¿Somos de los que creen? ¿Somos de la luz? ¿O somos de la oscuridad y de los que aún no creemos? Esa respuesta la tiene usted y esa respuesta la tiene Dios. Así que esto, por supuesto, es un llamado a la reflexión. La fe, amigos, la fe que nosotros tenemos en Cristo y la fe que Él reclama acá de estos personajes y la fe que reclamaba de aquellos israelitas en el libro de Éxodo, en su peregrinaje en el desierto, no es una fe muerta e inactiva, no, por el contrario, ustedes pueden darse cuenta, es una fe viva, dinámica, transformadora y liberadora que nos lleva a ser más como nuestro Señor Jesús. Esa fe energizada, alimentada y empoderada por el Espíritu Santo. Hermano o hermana, amigo que usted nos visita hoy, Dios nos da el Espíritu Santo para vivir apropiadamente y someter nuestra carne a Él. Algunos, como aquellos militares que vimos al inicio, están dispuestos a que los grite todo el mundo, a que los insulten, los maltraten, los señalen, pero hay de que Dios les exija algo, porque inmediatamente salen las uñas. Les vamos a cambiar el sueldo, se acabaron las horas, inútil, ¿hace cuántas veces te he dicho lo mismo? Sí, porque hay que cuidar el puesto, hay que cuidar 3 horas, pero donde Dios diga esfuerzo, es demasiado, no me pidan tanto, no me digan tanto, ¿por qué ser tan radical? ¿Por qué no hay más gracia? Bueno, ustedes deben ir sacando sus propias conclusiones, quizás algunos no se han entregado por completo al Señor. Ahora bien, y aquí concluyo con los versículos 12 y 13. La palabra revela la verdadera condición del corazón. Wow, esto me llena de gozo y me llena de felicidad, porque el Señor no va a delegar esto en ninguna persona. Nadie le puede decir a usted con certeza cómo está por dentro. Nadie le puede decir esto. El único que se lo va a decir es el Señor y lo va a exponer en su palabra. Así que les voy a pedir, por favor, que no me crean nada de lo que les he dicho, solo crean en lo que dice la palabra. Si alguien les llama la atención, bueno, escúchenlo, pero si está con la palabra, eso no se puede dudar. Y lo que dice la palabra de Dios es que es la palabra la que nos va a servir como espejo, va a desnudar nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Eso es lo que dice el versículo 12 y 13. Esta cita está errada, Efesios 4, 25 al 32, la pasada. Dice el texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. ¿Se han dado cuenta de lo molesto que es tener una herramienta que no funciona? Yo he tenido problemas con los cuchillos. Voy a cortar y puede cortar más una Biblia, un libro, que un cuchillo. El cuchillo no sirve para nada. Hay personas que guardan equipos. Ahora nadie me dijo de ustedes, de pronto ustedes se van a encontrar aquí. Hay personas que guardan equipos electrodomésticos que ya no sirven. Y las guardan alguna parte eléctrica se dañó, un fusible, un motor, un cable, pero simplemente no funcionan, pero las agarran y las guardan. La voy a arreglar. Y alguna vez usted necesita esa herramienta. Oye, fulano de tal, ¿tienes un martillo? Sí tengo, pero está dañado. Eso no sirve para nada, eso no sirve, simplemente no sirve. Cuando uno lo necesita,
pues no está disponible. Saben, la palabra de Dios está descrita como una herramienta que sí sirve. Una herramienta que no está allí para adornar la mesa de noche, para que se llene de polvo, ni tampoco para que uno medio parezca cristiano con una Biblia debajo del brazo. La Biblia no está para adornar. La Biblia es una herramienta, y una herramienta poderosa, maravillosa, que sí funciona. Sí funciona. Esa palabra es descrita como una herramienta que tiene ciertas características, unas características maravillosas. Y ahora, si usted me entiende lo que le estoy diciendo, podrá comprender por qué la insistencia en nuestra comunidad de que usted lea la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que va a revelar lo que tiene usted por dentro. Nosotros podemos hacer un esfuerzo de 45 minutos acá, pero lo que les decimos no va a cambiar sus vidas. Es la palabra y el Espíritu Santo la que los va a transformar a ustedes. Pero si ustedes no se exponen a la palabra, ¿cómo van a conocer su propio corazón? La palabra del Señor dice que es viva y es eficaz. Es dinámica, se mueve, trabaja dentro de nosotros. Es eficaz porque no erra. Es eficaz porque es puntual, hace lo que tiene que hacer. Y por allá en el libro de Isaías el Señor va a decir que su palabra no va a salir de sus labios sin dar fruto. De alguna manera la palabra va a hacer un fruto en usted si usted se expone a ella. Pero esa palabra es cortante, es punzante, y por eso a veces suena dura para nosotros. Porque nos llega hasta el corazón, porque sus afirmaciones a veces son muy radicales para este oído individualista que no le gusta que le levanten la voz. La palabra de Dios entra, divide, rebana y desnuda hasta lo más profundo del corazón. Y expone aquello que nosotros no queremos escuchar. Nos habla de honestidad, nos habla de pureza, nos habla de entrega. Nos habla de propósito, y eso es difícil porque cada uno quiere tener el control de su animal. Y Dios dice: ríndete, déjame guiarte. Trae la palabra de Dios lo oculto a la superficie, intenciones y pensamientos. Hace un tiempo con mi esposa fuimos a la playa emocionados, fuimos en un carrito viejo que teníamos. Y estábamos allá en la playa emocionados, pusimos nuestra silla y nos tendimos ahí como pollos asados a dorarnos por un lado y por el otro. Pero ya nos íbamos a ir para la casa y recogimos todo y llegamos al carro y adivinen qué faltaba. Las llaves. Temperatura muy alta. Y empiezo a buscar las llaves. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Se perdieron las llaves. Entonces tuve que devolverme hasta la playa. Justo estaba muy cerca y empecé a buscar las llaves desesperado. Pero ¿quién encuentra unas llaves en la playa? Nadie las encuentra. Afortunadamente, un señor que andaba con una maquinita de aquellas que... Exacto, detecta los metales y suena. Yo le dije: amigo, hágame un favor. Claro, ayúdeme a encontrar mis llaves. ¿Cómo voy a encontrar sus llaves? Yo le digo dónde estaba. Y el hombre se fue. Y adivinen qué. No las encontró. No las encontró y ahí tuvimos un problema muy largo allí. Tocó llamar a uno y al otro hasta que alguien vino y nos sacó $150 por una llave. Así que por favor no pierdan las llaves y no pierdan sus anillos, porque parece que es un buen negocio ese de los detectores. ¿Saben? La palabra de Dios funciona de una manera parecida. Saca de lo profundo a la superficie nuestras intenciones, las cosas que hacemos y por qué las hacemos. Nos habla de frente, nos hace reflexionar en lo que nosotros somos y por qué lo hacemos. Saca a flote nuestras excusas, saca a flote las razones que estamos colocando para no cumplir con su palabra. Y aunque a veces intentamos cauterizar el Espíritu del Señor, que no nos hable más, y sacamos excusas, miles de excusas, y quizás podemos hacer un argumento sólido para faltarle al Señor, la luz sigue brillando y las cosas siguen saliendo a flote.
Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios lo juzga, lo discierne y evalúa. Evalúa lo más profundo, sus pensamientos y sus intenciones. Dice el Señor, nuestro Señor Jesús, que nosotros no seremos juzgados por los hombres. Nosotros seremos juzgados por su palabra. Así que prepárese conociendo su palabra. Y finalizo con el versículo número 13. Ninguna cosa escapa de la vista de nuestro Dios. ¿No les parece animante esto? Pero también desafiante. Algunos podríamos querer echarle arena, hundir en el fondo nuestros errores del pasado, nuestras reputaciones, las malas decisiones que hemos tomado. Quizás quisiéramos borrar, algunos se van hasta del país. Me voy a ir del país para empezar una nueva vida. Pero todo lo que hemos vivido nos arrastra, lo arrastramos. Hermanos, dice la palabra del Señor que todo está completamente expuesto ante aquel a quien debemos rendir cuentas. No hay cosa alguna que el Señor no sepa de usted. Él conoce su entrada y conoce su salida. Y se esconde en la oscuridad. La oscuridad sería como la luz misma. Es lo que dice la palabra del Señor. Todo está expuesto ante Él. ¿Saben? Es maravilloso porque es liberador. Si usted abre su corazón y en lugar de esconder sus culpas, se presenta tal y como es. Dios mío, este soy. Estos son mis malos pensamientos. Esto es lo que yo he hecho. Esto es lo que yo he dicho. Estas son las cosas horribles que pasan por mi mente. Estos son los odios que yo tengo, Señor. Aquí está. Esto es lo que yo soy. Trátalo. Porque al fin y al cabo, el Señor ya lo sabe. Está completamente expuesta toda nuestra vida delante de Él. Ahora, esto nos hace un llamado directo a exponernos a su palabra y a su presencia. Acérquense a su palabra. Guarde silencio cuando escuche su palabra. Dalí decía algo valiosísimo al inicio. A veces nosotros cuando queremos hablar con Dios, solo hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. El Señor dice en su palabra en el libro de Eclesiastés, si usted se acerca al templo del Señor, acérquese dispuesto a escuchar más que a hablar. Acérquese a escuchar. Dígale que le hable a través de su palabra. Que su corazón, mis hermanos queridos y hermanas, sea como una barra de mantequilla que se deja cortar suavemente y no un hierro que hay que meterlo al fuego y golpearlo con martillo para hacer que tome forma. Hermanos, la palabra de Dios nos deja 3 verdades claras el día de hoy. Número 1, que no basta parecer creyente. Debemos ser creyentes de verdad. Número 2, que el reposo de Dios está disponible, pero exige perseverancia. Y número 3, la palabra revela realmente quién ha confiado en Cristo. Y ahora tenemos una pregunta sencilla con la que quiero culminar nuestro mensaje hoy. ¿Estamos caminando hacia el reposo del Señor? ¿O solo parecemos que vamos con la multitud? ¿Estamos caminando realmente? Si usted sale de aquí, ¿podría decir que va caminando? Que si muriera hoy, ¿usted iría a culminar su peregrinaje con el Señor? ¿O solamente ha parecido cristiano todos estos domingos, todos estos años? Pero que realmente usted sabe en el fondo que no vive como tal. Si usted ha escuchado su voz hoy, no endurezca su corazón y vuélvase al Señor. Les invito a que oremos. Oremos a aquel que hizo todo esto posible, nuestro Señor y Salvador, nuestro Jesús. Saben, todas las semanas, todos ustedes tienen la oportunidad de acercarse a nosotros. Si usted quiere conversar del Evangelio, si usted quiere entregar su vida a Cristo, podemos hacerlo, podemos conversar. Oremos. Oh Señor Santo, qué maravillosa es tu palabra, qué bella es tu disciplina, Señor. Con lazos de amor nos acercas a ti, Señor, es lo que dice tu palabra. Con palabras cariñosas, con promesas, con bendiciones conquistas nuestro corazón, Señor. Nos seduces con tu cariño, Padre, eso es lo que has hecho. Provees alimento a nuestras mesas. Nos das abrigo, nos das descanso y hasta familia, Señor.
En lugar, Padre, de gritarnos como aquellos militares, Señor, tan estrictos, nos instruyes y nos adviertes por nuestro propio beneficio. Señor, damos gloria a tu nombre y damos gracias porque no nos has abandonado a nuestra suerte, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, hay hombres y mujeres acá que han venido a escuchar tu palabra. ¿Habrá entre ellos alguien que quiera buscarte, Señor? ¿Habrá entre ellos alguien que aún no haya creído, que ha escuchado tu voz insistentemente y desea entregar su vida a ti? Háblale a su corazón, Señor, porque quizás ya es la hora de abandonar sus excusas y no endurecer su corazón. Quizás nosotros como cristianos debemos reconocer que nuestro caminar no ha sido perfecto y hemos permitido que las espigas crezcan, las espigas de hierba mala crezcan y estén obturando nuestra fe. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos en nuestra poca fe. Es lo que aquel hombre pidió. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, gracias por todos aquellos que desean buscar de tu palabra, Señor. Nos encomendamos en tus manos esta tarde, Señor, y te pedimos, Dios mío, que nos muevas más hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.